Comparsita, perché siamo italiani, le possiamo la comparsa los muchachos, entonces la comparsita, che ma ricordo bene, bene. A la Io parlo mierda. bene. ¿De dónde venís vos? ¿De Ruanda? Es cualquier cosa lo que dijiste. Hablando de la letra, lo que dijiste vos, la letra y que cualquier cosa, estaba buscando algo de China Zorrilla para recordarla, porque ha sido alguien muy importante para el Río de la Plata. Yo Tanto, creo que ha sido actriz y un personaje eh, genial que ha sabido ganar los corazones de la gente, no solo porque ha sido una persona excelente como profesional, sino también en lo personal ha sido una persona sobresaliente. Me acuerdo que contaba la otra vez alguien que trabajó mucho con ella, el canoso, que no me va a salir el nombre ahora. Carlos Perciavale, un actor también muy bueno, argentino. No, uruguayo, perdón, Carlos no, Perciavale, uruguayo. te lo dejamos nacionalizar. No, era uruguayo. Y entonces Carlos contaba que había ganado un juicio China Zorrilla y eran como $30.000, no sé qué. eh, y entonces le dijeron a Carlos Perciavale, vete a pedirle la plata a China y metale cualquier cosa que necesita la plata porque si se la dejamos a ella, lo va a perder todo. No sabía eso. Porque claro, no administraba bien el dinero, digamos. O sea, lo daba. Y entonces la va a ver Carlos Perciavale y le dice, eh, China, no sabes lo que me pasó, necesito $15.000. Pero no tengo, Carlos. ¿Cómo que no tenés? Si me dijeron que acabas de cobrar $30.000. No, Carlos, tengo 13. ¿Cómo que 13? Sí, porque venía en el taxi, me contaba que estaba en situación mal el taxista, que tenía que pagar el auto, que esto, que aquello. Eh, ¿Y vos qué hiciste? No, y me decía, el taxista me dijo que con $18.000 solucionaba todo, entonces yo agarré, saqué conté, 18 y le di $18.000 al taxista, dijo China. Y Carlos se quedó, bueno, indignadísimo, que no te ayudó más, que esto, que aquello, no sé qué. Y resulta que muchos años después, China Zorrilla, que le encantaba jugar, 3 años después, 30, 3, 3 años después, ella le encantaba jugar a las cartas con sus amigos. Estaba jugando las cartas, viene su empleada, le dice, China, le busco a un taxista, no sé qué, bueno, que pase, y le entregó los $18.000 porque le tomó 3 años juntarlo. Y le dijo China Zorrilla a Carlos Perciavale, a las amigas que estaban ahí, y entre eso a Carlos Perciavale, que también estaba con las amigas, le dijo, ven, por uno solo que haga esto, vale la pena ayudar a muchos. Y ahí demuestra que era una persona hiper generosa, hiper generosa. Bueno, ahí viene la anécdota igual. Entonces iba China Zorrilla con el taxista y en un momento... Te está faltando la mitad del cuento. ¿Por qué me está Porque faltando? Es que ahora lo voy a decir. bueno, seguí, pues tenés que contar quién era, qué hacía el papá de China Zorrilla para que termine todo redondeado. Ahora viene. Entonces iban en el taxi y China Zorrilla iba callada y cuando pasan por frente del monumento a Artigas, el taxista le dice a China Zorrilla, ¿usted sabe quién hizo ese monumento? Y China Zorrilla, sorprendida de que sepa algo, porque ese monumento fue hecho por un uruguayo, le dijo, no, ¿quién? Le dice China Zorrilla. Y el taxista le dice, ese monumento lo hizo su papá. ¿Y cómo sabe usted? Le dice China. Porque usted me lo dijo en el viaje anterior. Y el monumento efectivamente fue hecho por el papá de China Zorrilla, que era un artista, no es artista plástico, Sí, es era escultor muy bueno. y que ella estaba muy agradecida, dice, porque su papá tuvo la oportunidad de hacerle un monumento a su abuelo, o sea, al padre del padre. Entonces ella se sentía muy orgulloso, muy orgullosa. El papá de China Zorrilla se llamaba José Luis Zorrilla de San Martín. Zorrilla de San Martín es un apellido solo, ¿sí? Zorrilla de San Martín. Si lo abreviás,
queda Zorrilla. Es como decir los Pérez Companc, que falleció hace poco. Bueno, lo abreviado así, Pérez, ¿no? Pero para distinguir entre tantos Pérez, tantos González, tantos Zorrilla, Zorrilla de San Martín. El papá de China Zorrilla era escultor. El día que vengas a Montevideo a conocer los estudios de radiocomedia.com.ar Montevideo, ubicados en un lugar que no diré, te llevaré a la casa donde muere el abuelo de China Zorrilla y donde el papá de China Zorrilla tenía su taller que se conserva, su taller de esculturas. Se llama atelier, ¿no? Los talleres de esculturistas, no. ¿Cómo, perdón? Los talleres de los esculturistas se llaman atelier, ¿no? Es una palabra italiana y francesa que es atelier. Pero habitualmente el atelier es más para un pintor que para un escultor. Es lo que he escuchado. No sé. Bueno, la cuestión es que el papá de China Zorrilla era escultor y cuando muere el abuelo de Chino, o sea, el papá del papá de China Zorrilla, el escultor, muere en noviembre del año 1931, se llamaba Juan Zorrilla de San Martín, un tipo muy respetado, poeta. Como China Zorrilla no sabía la plata que tenía ni la que dejaba de tener, porque escribía cosas muy bonitas. En un momento lo nombran embajador en Francia, embajador uruguayo, cuando Europa era el lugar donde todos querían estar, ¿no? Todos querían ir a Europa, especialmente a España, porque sus ascendientes venían de allá, y a Francia, porque estaban viviendo la vida loca. Y el papá del papá de China Zorrilla, don Juan Zorrilla de San Martín, es nombrado embajador uruguayo ahí. De pronto el gobierno cae por un golpe de estado y se queda el abuelo de China Zorrilla, don Juan Zorrilla, se queda en banda. No tiene nada. O sea, no hay gobierno, hay golpe de estado, no lo reconocen como embajador. Dice, vuélvase porque usted ya no es embajador uruguayo. No sé cómo consiguió la guita, porque era un tipo que no tampoco le preocupaba la plata, le preocupaba el arte y las cosas bonitas que hacía. Muere en 1931. Te digo, gracias a esa estadía de Zorrilla de San Martín en París, toda la familia Zorrilla vive en Francia muchos años. China Zorrilla hablaba perfectamente el francés. Al inglés no. El inglés lo tuvo que aprender porque había ganado una beca. Lo que escuchamos el otro día, ¿no? Del British Council. Hablaba también, contó en una entrevista que salió con Pinky en el ciclo de entrevistas que estaba teniendo, contó que también hablaba italiano porque se enamoró de un italiano que no me acuerdo quién era y aprendió a hablar ruso. O sea, hablaba ruso, español, italiano, francés e inglés, 5 idiomas. Me llegó una reedición hace poquito de la editorial Planeta de unos libros que cuenta, de un autor uruguayo, que cuenta la vida de 5 o 6 personalidades que han hecho la historia del Uruguay. Cuenta la historia de uno de los libros cuenta la historia de una poetisa que se llamó Juana de Ibarburu, algo así como la Gabriela Mistral chilena o la Alfonsina Storni argentina. Bueno, Juana de Ibarburu, muy bueno el libro. Después está otro que se llama A mí me aplauden, que es la biografía de China Zorrilla, muy interesante. Y bueno, otros más. Ese libro se llama A mí me aplauden, si lo encontrás en alguna librería de usados. Bueno, Planeta lo editó de vuelta, pero lo editó aquí en Uruguay, no sé si en Argentina. ¿Querés escuchar lo que decía China Zorrilla sobre la comparsita, ya que hemos hablado de la comparsita y vos hablaste del éxito y que uno si pretende tener cambios en su vida
tendrá que hacer nuevas acciones, porque si repite la de todos los días, va a estar en las mismas. Conversé con ella, ya era mayor, ya era mayor. Esto que vamos a escuchar fue una conversación que tuvimos, porque le daban uno de los tantos premios que ha recibido, y creo que el premio era Carlos Gardel, y lo daba o la legislatura porteña, o lo daba Argentores, o la Sociedad de Actores, no sé, no recuerdo. Sé que era el Gardel. Y empezamos a hablar de Gardel, de la comparsita, y aquí está China Zorrilla contando esto que tiene que ver con la comparsita. Escuchá. Yo a veces digo, en el mundo del espectáculo tantas veces falla que digo, pero dice, mira, tengo esta comedia estupenda, tengo un buen elenco, mira quién trabaja, fulano y fulano y fulano y fulano, el director es tal cosa, y la gente no va. Entonces de apuro, como está el teatro alquilado y sigue corriendo el alquiler, alguien trae una comedia de tercer orden que se la prestaron con 3 actores, la ponen 2 años en cartel. ¿Por qué? Vos podés preguntarle a la gente que está en el teatro por qué fueron al teatro, pero a los 8 millones que no fueron, no le podés preguntar por qué no fueron a ver ese espectáculo, que tenía buenas críticas, buen elenco, buen autor, no se sabe. De golpe hacer un tanguito tranquilo, bam, 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 pa, 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 pa. El tango va. ¿Por qué? Vos sabés los tangos divinos, lo que es uno, lo que son los tangos de Mariano Mores, lo que se ha escrito como tangos acá. Pero nadie le mata el punto de la comparsita, que ni siquiera sabe la letra como es la gente como es la letra, porque no importa que tenga letra la comparsita, es ching, 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 ching. Y cuando estamos en una fiesta haciendo chistes de la comparsita, tarareando algo, nadie tararea nada que no sea la comparsita, porque es el tango. Mira, lo maravilloso de la vida, te lo dice una señora de 80 años, más de 80, es que todo puede suceder. Porque a lo mejor estamos charlando y a lo mejor ella mañana se casa con Woody Allen y se pone a escribir guiones de cine y dice, pero vos la conocías, ¿y cómo? Nadie, Gerardo no era, Mato Rodríguez, no era consciente de que estaba componiendo una especie de, no sé de qué, de símbolo, de bandera rioplatense, que se llama la comparsita. Entonces no hay fórmula en el teatro. ¿Cuál es la fórmula del éxito? No se sabe. Como te decía recién, haces un espectáculo con buen elenco, buen director, la gente no va. No le podés preguntar a todos los que no fueron porque no fueron. Le podés preguntar a los 14 que hay en la platea por qué fueron. Y entonces yo no sé qué Gerardo era, Mato Rodríguez, consciente de lo que estaba componiendo. Yo he viajado por todas partes del mundo y tengo un enojo con la Argentina. Un enojo. Nunca oí Gardel por la radio acá. Y en Montevideo hay horarios que la gente ya conoce, que la radio está en las horas pares, cuando empiezan las 2, las 4, las 6, toca 10 minutos de Gardel o 15 minutos. Y yo he ido a mis hermanas, que son mujeres mayores como yo, que dicen, che, no te olvides, mira, faltan 5 minutos para Gardel. Todo el mundo pone la radio X para oír su cuota diaria de tango. Y acá no oís tangos. No oís. Yo soy bastante radiera, porque me gusta oír la noticia por la radio. Y a veces me acuesto con la radio y digo, no pasaron un tango una vez, no un pedacito, no, un tango entero, así como anuncian una cosa de jazz o lo que sea, y a continuación el tango de fulano, no. Y se oye muy poco a Gardel acá. Yo creo que el fenómeno Gardel y el fenómeno tango, con una cierta gracia, podía incluirse en los colegios como una fantasía. Así como los chicos en algunos colegios en el interior, en el Uruguay, les enseñan ajedrez, por ejemplo, que me parece una genialidad. Tendría que aprender la historia del tango y saber que la gran incógnita de Gardel, si era uruguayo o argentino, no importa. El término rioplatense existe y culturalmente existe mucho. A mí me llaman mucho la uruguaya, vení para acá uruguaya, pero como con cariño, ¿no?
Y creo que el tango tendría que tener un lugarcito, porque ese es un referente para mucha gente de Uruguay y Argentina. Y cuando yo viajo me emociona. He estado en Perú, en Bolivia, en todos lados. Y salí a caminar de mañana por la calle, que a mí me gusta callejear en esos lugares, donde no te conoce nadie, y hablar con la gente en la calle. Y siempre de algún lado salía la voz de Gardel. Siempre. Yo lo escribí en un artículo que en una época hacía una especie de periodismo. Y en esos lugares escucho lo que no escucho acá. Y se habla poco de Gardel, no tiene que estar todo el día diciendo Gardel, no, pero de cuando en cuando, como hay el día de la, no sé, el día del tango. Y esto que estoy contando yo, que le pongo en el micrófono a alguien que sabe más que yo, te das cuenta. A un hombre joven que descubre el tango y que nos cuenta cómo lo descubrió, al abuelo de ese chico, y hacer un día en el cual la gente ponga la radio y oiga Gardel, y a los otros genios que han habido, que oiga los tangos de Mariano Cadícamo, se llamaba el vecino mío, que no me acordaba. Es una sugerencia, que se la voy a decir al querido pingüino que vive en la esquina ahora. En fin, vive en Olivos, pero vive en la calle Uruguay. Y son esas cosas simpáticas, ¿no? Y a veces la gente es solemne en estos países, quieren que dedicar un día al tango y como una falta de respeto. No, el tango es muy serio. No te digo que una bandera, pero es casi, ¿no? Y hay este tango curioso, que por algo que uno no sabe, le tocó el corazón a la gente, porque nadie le dijo, escribí un éxito. No, todo el mundo cree que está haciendo un éxito. De golpe uno hace una cosa y dice, ¿qué pasa? A la gente le encanta. No me diga, sí le encanta. ¿Por qué? No preguntes. Y es más lindo no preguntar y no saber. Es un misterio. Yo nací en una casa muy grande, como las de antes, que vivían las familias enteras. Vivía mi abuelo, Enrique Muñoz, mi abuela argentina, Guma del Campo. 3 hijos casados con sus respectivos cónyuges y 2 hijos. Yo tengo 85 años calculados, yo te estoy hablando cuando tenía 10, hace 70 años. Y me acuerdo de ahí por primera vez oír hablar del tango. Y además oír a un tío mío que me impresionaba que supiera de memoria los tangos. Y a medida que fui creciendo me doy cuenta que todo el mundo en el Río de la Plata sabe por lo menos un tango de memoria. Es una cosa que nunca te enseñaron en el colegio, pero es como si lo hubieras aprendido. Entonces yo el tango estaba muy incorporado a mi vida, porque en casa había viejos discos de Gardel, que los tengo algunos todavía, esos que se rompen nada más que de mirarlos. Y después empecé a salir y a ir a fiestas. Y yo siempre me acuerdo, en la terraza del Hotel Carrasco, había una orquesta de jazz y una orquesta de tangos. Y tocaban en el mismo espacio media hora de jazz y media hora de tango. Y a veces nosotros nos reíamos porque pensaba el jazz, claro, que en todas las cosas americanas que conocíamos de las películas, de Fred Astaire y todas esas cosas, y de golpe aparecía el tango que era como solemne. Pero lo impresionante es que se levantaba toda la gente a bailar con el primer tango. Y entonces empezamos a aprender a bailar tango. Y un tío mío, Rafael, que hay un disco en el cual hablan de Rafael, bailaba que era una maravilla, y me parecía que hacía tan poco en la pista, que era como que caminaba despacito, porque después a lo largo de los años empezaron la fantasía del tango, y que bailan cosas como espectaculares, pero casi, qué sé yo, circenses, pero lo bailan con tanta cara de tango, que no sé si es el tango que hay que bailar, es el tango que hay que bailar como uno tiene ganas de bailarlo, ¿comprendés? Nadie estableció para el tango 2 y 2 son 4, hace estos pasos elementales, y hoy el tango no sabés si lo bailan los profesionales, o los que creen que bailan bien. A mí me gustaba que el tango de mi familia, donde todos bailaban tranquilos, sin hacer ningún paso nuevo, porque no les interesaba el paso nuevo, les interesaba el hecho de estar bailando un tango nada más. Y se ponían como felices. O sea, uno bailaba un bolero con una cara seria, y cuando venía el tango era como una sonrisa que estaba como cumpliendo con los deberes. Y eso lo sigo sintiendo.
Yo no voy a esos lugares en los que se baila ahora. Pero a veces voy. Creo que no se toca más los tangos en esos lugares de moda donde la gente va a bailar, donde los chicos van a bailar. Me pregunto si los chicos saben bailar el tango. Porque es fácil enseñarle el rock and roll a alguien, esa cosa rara, no, pero el tango es uno se levanta, te ponen un tango y solo va caminando por la pista, cuando te das cuenta estás bailando. Si alguna vez querés hacer algún firulete y cruzar y no cruzar, no importa, por la cara y por la actitud, el tango se enseña a bailar solo, bailándolo. Estaba ya muy mayor en esta conversación, China Zorrilla. Vivía... Por lo que dice, Sí, perdón. y menciona que ahí habla del pingüino que vive cerca, se refiere al expresidente Kirchner. Debe haber sido después de recibir el premio de Domingo Sarmiento en el Senado de la Nación, en el 2010, lo que usted dice. Yo recuerdo que al poco tiempo fallece. Ya viene para Montevideo. Ya, estuvo los últimos años de su vida acompañada siempre por alguna sobrina, que tenía varias, ¿sí? En un momento... Porque ella fallece en el 14, esto es en el 10, o sea que me parece que da, porque el premio que usted dice Martín Fierro es a la música. No, Martín Fierro no, era un premio Gardel. No, Gardel es, perdón, el Gardel es a la música, porque es el de la Cámara de Productores de Música. Bueno, pero aquí también se da un premio Gardel en Uruguay. El premio Gardel de Uruguay, ahora sí, ahí estamos. Por eso te digo, no sé qué premio, pero tenía alguna relación con el tango. Por eso la conversación. Es una conversación larguísima, dura como 40 minutos. Yo saqué todas las pavadas que decía yo para que pudiéramos escuchar a alguien que fue parte importantísima de la historia del Río de la Plata. Concepción Zorrilla de San Martín Muñoz, más conocida como China Zorrilla, ha pasado por aquí, por este programa que se llama El Circo Más Gordo del Mundo.